Hola, queridos hermanos, familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. Tengan ustedes muy buenas tardes. Usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos transmitiendo de aquí, de esta plataforma de YouTube y por el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Estamos en la ciudad de Viña del Mar, Chile, transmitiendo entonces para toda esta nación y las naciones que escuchen este mensaje. Porque tenemos muchos hermanos que están enviando para diferentes países a través de WhatsApp y ellos entonces también están allí estudiando la escatología bíblica ya consumada. Y aquí estamos entonces con un nuevo mensaje que tiene por título: el apóstol Juan engañó a sus hijitos. Es entonces el título de este mensaje. Así que vamos a comenzar rápidamente con este mensaje, que no es un mensaje extenso, y solamente estaremos moviéndonos en una sola carta, que es la primera carta entonces de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Estaremos entonces aquí examinando esta porción de la palabra que nos trae un esclarecimiento en relación al tiempo del fin. Y eso es lo que vamos a tratar entonces de entregarles. Tome su lápiz, tome su agenda y coloque, por favor, anote allí los versículos. Comenzaremos entonces con primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y este es un versículo que él exhorta, el apóstol Juan, a sus oyentes, que los llamaba hijitos, ¿no? Son los hijitos de fe de aquel tiempo, del primer siglo de la era cristiana. Entonces, ¿será que Juan, el apóstol Juan, engañó a sus hijitos con esta palabra que dice, que está escrita, y dice: ahora, hijitos, permanecer en ¿quién? En Cristo. Permanecer en Cristo, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, porque entonces estaba hablando de la parucía, que vendría el tiempo de la manifestación de Jesús por sobre las nubes, para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí hay un versículo en que nos esclarece ya, para comenzar, nos esclarece del tiempo que vendría entonces la parucía. Ellos estarían en vida, porque aquí dice: para que en su venida no nos alejemos. Significa el tiempo presente, que ellos estarían allí con el apóstol Juan, que está enseñando el Evangelio y la venida de Cristo en la parucía. Entonces vemos aquí que hay un tiempo, que eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Cuándo es que el tiempo de la parucía? ¿Cuándo sigue el tiempo de la parucía? ¿Cuándo vendría a ser ese tiempo? Y ese tiempo no podría ser entonces 20 siglos más adelante, porque aquí en el primer versículo ya entendemos que el apóstol Juan les enseña para que ellos no se alejaran en la venida del Señor, no se avergonzaran, no salieron avergonzados por no conocer, que los tomara de sorpresa, porque dice que Jesús vendría como ladrón en la noche, pero para que no los tomara de sorpresa, el apóstol Juan estaba enseñando, exhortando y estaba explicando de que en breve el Señor se presentaría en esa manifestación que fue por sobre las nubes, y fue en el primer siglo. Entonces, el profesor nuestro, que Heriberto Suárez, él dice en este mensaje que no necesitamos ser eruditos, ¿no?, o entendidos o maestros en conocer la palabra, y también en conocer
la doctrina, porque cualquiera persona entendería fácil este libro. Mire, vamos a continuar en este estudio. Entonces no necesitaríamos ser maestros, ¿no es?, en la ciencia cristiana para entender lo que está escrito en este libro. Está muy claro. Así que veamos versículos 19 y 20 del mismo libro de Juan, de 1 de Juan, capítulo 2. Dice, hijitos, del 18 al 20. Hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, por eso conocemos que es el último tiempo. No dice que será. ¿Ve? A veces una pequeña palabra hace una diferencia de siglos. Aquí dice que el último tiempo es ahora. ¿Cuándo? Cuando el apóstol Juan está hablando con sus discípulos, cuando les está enseñando allí en el primer siglo. Allí en el primer siglo es recién el último tiempo, no ahora, 20 siglos más adelante. Recordemos que este libro fue escrito entre el año 60 y 65 después de Cristo. Y el tiempo de la parucía, que el Señor vino en esa manifestación gloriosa, fue en el año 70. Entonces faltaba poco tiempo y el apóstol Juan preparaba a sus discípulos para que ellos tuvieran confianza, y estuvieran apercibidos de que no los tomase como ladrón de noche. Entonces vean ustedes que es un diálogo firme que el apóstol Juan tiene con sus discípulos. Aquí vamos a ver entonces el versículo, este es el versículo 18. El versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes salieron? Los anticristos, que habla entonces del versículo 18. Aquí estamos en el 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los anticristos, cuando estaba hablando de los anticristos, ya en ese tiempo se hacían presentes los falsos cristos, los anticristos. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas referente a la parucía. Y cuando dice que tienen la unción, vosotros tenéis la unción del Santo, esa es la unción del Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo, que enseña todas las cosas, que el Espíritu Santo entonces le traía a ellos, le estaba trayendo a ellos el conocimiento. A través de la enseñanza que el apóstol Juan estaba entregando, les traía entonces el conocimiento, la revelación de los tiempos y de cómo sería. Entonces, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas en relación a la parucía. ¿Será que el apóstol Juan estaría engañando a sus hijitos? Creo que no, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque está en un diálogo firme con ellos, enseñándoles cómo ellos tenían la unción. Y eso es tener el Espíritu, porque ya el Espíritu había venido, ¿cierto? En el libro de los Hechos, ya el Espíritu se acercó a la tierra, y ellos entonces ya eran poseedores del Espíritu de Dios en ellos. Y esa es la unción, es el Espíritu de Dios que trabaja entonces en nosotros, o en ellos, trabajó en ellos para que conociesen la verdad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer entender también a la iglesia contemporánea, de que la parucía fue en el año 70, y la unción del Santo, que es el propio Dios, el Espíritu en nosotros, nos enseña toda la verdad. Y aquí en este libro está específicamente muy esclarecido. Así que en el versículo 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira
procede de la verdad. Dice aquí que les enseñaba, porque ellos conocían las cosas, ellos conocían, y dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Ellos ya eran conocedores de la verdad, pero el apóstol siempre allí con sus hijitos, enseñándoles, preparándolos, capacitándolos, ¿eh? y fortaleciéndolos para la venida del Señor, que fue entonces en el año 70 del siglo I. Y eso es lo que la iglesia contemporánea nuestra le ha costado entender. Mire, yo le puedo decir que yo también fui ignorante en relación a la escatología bíblica. Hoy entiendo que ella es consumada, pero todo esto es un caminar con Dios, y usted va a ir entendiendo que sí, el Señor ya vino en el año 70. Así que vamos a ver aquí, versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es un anticristo. Pero sabemos que el Padre y el Hijo es uno solo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que vemos entonces cuál sería el sentido del apóstol Juan alertar a sus hijitos con tanta vehemencia si este acontecimiento tuviera que suceder 20 siglos más adelante. ¿Cuál sería la intención entonces del apóstol Juan estar anunciando y dejándolos escritos a nosotros hoy en día, los del siglo XXI? Sería absurdo, muy absurdo, de que el apóstol Juan estuviese alertando a sus hijitos en el primer siglo de un acontecimiento que iría a acontecer 21 siglos más adelante, o más todavía, porque según la iglesia tradicional no se sabe cuándo, no se sabe cuántos 1000 años más adelante, porque la iglesia tradicional no reconoce los tiempos, no conoce los tiempos de que cuando el Señor le habló en el libro de Daniel, está escrito allí las semanas, los años, cuando el Señor vendría. Por eso que dice, ustedes son conocedores, conocéis todas estas cosas, no ignoráis, no ignoráis, le dice el apóstol Juan a ellos. No, les he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis la verdad. La iglesia contemporánea nuestra no conoce la verdad. Allí, más adelante, tuvo que entonces, en el libro de Juan también dice, conoceréis la verdad, pero aquí ya estamos bien más adelantados hacia el año 70, dice, ya conocéis, porque conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, no tiene sentido que el apóstol preparase a sus hijitos en aquel siglo para que esto viniese a acontecer 20 siglos o más adelante. El apóstol Juan entonces los estaba exhortando también que tuviesen cuidado porque había falsos cristos. Ya era el tiempo, ya se hacía presente los falsos cristos. Por eso les enseñaba para ellos estar atentos, preparados, y por tener la unción deberían ellos posicionarse de acuerdo a lo que el apóstol Juan, de acuerdo a lo que del apóstol Juan recibían. Entonces mi hermano, mi hermana querida, usted que está allí escuchando este mensaje, es importante llevar todo esto a serio. Usted que está en el medio cristiano y que solamente usted se alegra con un versículo que le venga a masajear su corazón o le venga a tranquilizar su espíritu porque está alterado por algún problema, alguna situación que usted está viviendo.
Entonces, usted que es mi hermana, que es mi hermano, es importante llevar esto a serio, porque todo esto es para la gloria de Dios. ¿Ve? Si Cristo vino en el año 70 y está todo esto escrito, está escrito en la palabra, ¿por qué nosotros no conocíamos? Mire, en Oseas 4, versículo 6, habla de que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero ese conocimiento, ¿quién se lo tendría que dar a usted? Serían sus líderes. Sus líderes son los responsables de no haberle entregado la doctrina correcta al pueblo de Dios. Nosotros entendemos que el apóstol Pablo trajo esa doctrina correcta, que es la sana doctrina. ¿Ve? Porque el apóstol Pablo dice que a él le fue entregado entonces la gracia, que es entonces la revelación de Jesucristo en el Evangelio del Señor, y el apostolado. El apostolado es la doctrina. El apostolado es la doctrina entonces de la gracia, del Evangelio de Jesucristo. Así que el apóstol Juan entonces estaba aquí exhortando y ayudando, enseñando la verdad a sus hijitos. Por eso el título que le colocó nuestro profesor, el apóstol Juan engañó a sus hijitos de ninguna manera, porque ellos conocían la verdad. Entonces usted también debe cuestionar a personas que acostumbran enseñar la palabra de Dios. Mire, para que usted sea un hijo realmente de Dios, usted tiene que entregar la verdad. No puede omitir esta verdad tan gloriosa que está en este libro en este libro de Juan, que es el segundo capítulo del libro de Juan, porque aquí está muy esclarecido. Usted debe cuestionar, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, sea un diácono, sea un santo, que sería santo, que es lo que un santo es, un separado. Usted tiene que cuestionar a esas personas que no están enseñando la verdad. Tiene que ser valiente. Tenemos que ser valientes. Para poder enseñar esta verdad tenemos que ser valientes. Porque no es fácil entender, pero también no es tan difícil. Solo depende de que el Espíritu Santo quiera que usted enseñe para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces puede ser un obispo, puede ser un anciano, ¿eh? Puede ser un presbítero, que es un obrero, quien sea. Usted tiene que enseñar la verdad. Esas personas deben ser exhortadas dentro de lo que está escrito, no fuera, dentro de lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí vemos, vamos a llegar ahora al versículo 23. Dice: todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Porque el Hijo y el Padre es uno solo. Dice: lo que habéis oído en el principio de ¿qué? En el principio de aquella generación, en el principio de aquel siglo. Lo que ellos escucharon, que Cristo vendría por sobre las nubes y vendría entonces aplicando un juicio a una nación rebelde, a una nación desobediente, a Jerusalén. Allí él estaría llegando entonces en el año 70 del primer siglo de la era cristiana. Entonces, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuándo fue que el Señor habló sobre esto?
fue el propio Señor Jesús hablando en el libro de Mateo 24 y el versículo 34. Usted tome nota allí, por favor, y vea lo que el Señor habló, que Él dijo que no pasaría esta generación. Él dice, no pasará esta generación. Cuando el Señor dice esta generación, está hablando de la generación allí del primer siglo. Y entonces, en esta carta está muy claro porque está muy simple. ¿No es? Simple de explicar con esta carta aquí de la segunda carta, no, del segundo capítulo del libro de Primera de Juan. El Señor vino en el año 70, entonces el apóstol Juan engañó a sus hijitos. Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos y se la hacemos. ¿Será que el apóstol Juan engañó a sus hijitos? Es simple así y llevarlos a un discernimiento. Los llevó entonces al conocimiento de toda la verdad. Al conocimiento de toda la verdad, porque muchos de los que se creen eruditos no observan detalles importantísimos como los tiempos escritos de cada libro, de cada epístola. Y ni el tiempo del Apocalipsis tampoco. Se ve que conocen el lenguaje de aquella época. Y eso es lo que ha hecho gran confusión y ha traído entonces ignorancia en el pueblo de Dios. Porque tenemos que entender el lenguaje de aquella época, de los profetas, de la ley de los profetas. Y tenemos que entender los tiempos de cada escrito, de cada carta, de cada epístola, de cuando fueron escritas, cada una de ellas. Porque esto entonces era una promesa hecha de la parucía, que vendría entonces el Señor en esa generación. Fue una promesa cuando el Señor habló, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y eso entonces usted lo encuentra allí en Mateo 24 y el versículo 34. Vamos a ver aquí entonces, sigamos un poquito. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Él quién? Él nos hizo, Cristo. Cristo hizo esta promesa. Jesús en aquel tiempo, Jesús en la manifestación de carne, Jesús de Nazaret, Él hizo la promesa de que Él vendría en aquella generación. ¿Por qué ahora entonces nosotros no vamos a entender que Cristo ya vino? ¿Cómo es que vamos a continuar en el engaño religioso enseñándole a la gente que viene Cristo y que en cualquier momento se hace presente? ¿Por qué vamos a continuar entonces en este engaño religioso de la tradición? No, tenemos que nosotros exhortar a aquellos que por su infantilidad y también por muchas veces por conveniencia no se le comunica la verdad al pueblo de Dios. Es muy bonito usted participar en iglesias. Yo participé en iglesias grandes, en donde son 10.000 personas cada 2 horas. 10.000 personas allí. Es mucha gente, pero usted sale solamente con su corazón aliviado. Pero en lo que se refiere a doctrina, en lo que se refiere al evangelio de la gracia de Dios, usted no entiende nada. Y muchos dicen, no, nosotros también predicamos de la gracia, pero no conocen la gracia, que es la revelación que está escrita en la palabra del evangelio de Jesucristo. Es la revelación de los tiempos, la revelación de las fechas exactas que están escritas en toda la palabra de Dios. Así que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, vamos a llegar al versículo 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ya en aquel tiempo, entonces también existían los falsos cristos,
las enseñanzas engañosas. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, ¿ve?, os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Permanecer en quién? En Cristo. Entonces, el apóstol Pablo en todo tiempo está exhortando. Y él no se sale de lo que él está enseñando. Aquí estamos viendo el texto del versículo 28, de ahora, hijitos, permanecer, con el contexto de toda esta, de todo este capítulo, del capítulo 2 del libro primero de Juan. Estamos contextualizando los tiempos y los hechos que están aquí escritos. Tiempos y hechos. Lo que aconteció y lo que iría a acontecer. ¿En qué tiempo? Y leyendo, usted llegará con certeza al mismo discernimiento que está escrito en la palabra, porque está muy fácil, muy práctico para poderlo entender. Son poquitos versículos, ¿ves? Es solamente un capítulo del libro de Juan, de Primera de Juan. Así que el Señor les dijo que Él estaría llegando en breve, que Él estaba a las puertas, que estaría próximo de la llegada del Hijo del Hombre. Todas esas palabras pertenecen al siglo I, no al siglo XXI o a un siglo más adelante. ¿Entiende? Entonces, esta información no es falsa. Aquí dice, en el versículo 27, pero la unción, dice, que vosotros recibisteis, que es el Espíritu de Dios estando dentro, no se hace mentiroso. ¿Ve? Aquí dice, en el versículo 20 que estábamos leyendo, la unción, 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el propio Espíritu de Dios, al usted leer esto, lo va a entender. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado permanecer en Él. Entonces, lo que explicamos en esto, más una explicación de la palabra de Dios, que ella no miente, que ella es verdadera, y está entregándonos conocimiento, y a usted está allí recibiendo el conocimiento, y el Espíritu de Dios lo llevará a toda la verdad. Cuando usted lea esto, usted va a cambiar su mente, va a haber un cambio de mentalidad, para usted poder entender otro pasaje bíblico, entendiendo los tiempos. Y eso es todo el cambio que tenemos que hacer en nuestra mente. Es el tiempo de los tiempos, el cambio de los tiempos, del siglo I al siglo que estamos viviendo hoy. Y esta información entonces no es falsa. La unción que enseña es el propio Espíritu de Dios. Él nos enseñó, Él nos está enseñando, y Él nos sigue enseñando para llegar a toda la verdad, ¿no? A esa verdad absoluta con la que el Espíritu Santo nos enseña, y que está en usted y que está en mí. Por eso, lleve a serio esto que le estamos enseñando, ¿no? Porque ¿a quién entonces le creeremos? ¿Le podremos creer entonces a hombres religiosos? ¿Le creeremos ahora entonces a líderes que practican en la tradición religiosa, practican la palabra de Dios pero con intereses personales? No, tenemos que entender de que
Cristo ya vino y que el Espíritu está en usted enseñando toda la verdad. Entonces seremos vocacionados por el propio Espíritu de Dios para entregar las verdades que están escritas en la palabra. Y con esto entonces le estamos dejando cordialmente invitado para una otra oportunidad, si así Dios lo permite. Y le pedimos a usted entonces que escriba haga un buen comentario. También le pedimos que usted envíe estos mensajes por todas esas plataformas que usted tiene. Y también nos puede encontrar por el Facebook, por Instagram. Nos puede encontrar en la plataforma de YouTube. Usted puede enviar estos mensajes también hasta por WhatsApp para otras naciones. Tenemos entonces, como decíamos en el comienzo, hermanos que llevan estos mensajes por vía WhatsApp para muchos países. Yo inclusive invito a hermanos que viven, que son chilenos, que son argentinos, que son latinos, que viven en Brasil, que tienen el lenguaje español. También los invito a que ellos conozcan la verdad y en español para ellos más fácil. Pero los dejamos a usted cordialmente invitado por una nueva oportunidad. Y con esto entonces nos despedimos, siempre entregándole a usted con mucho amor y con mucho cariño, gracia y paz.